Hola, buenas tardes, somos el equipo 4, conformado por Daniela Calvillo, Eduardo Camarillo, José Eduardo Morales, Raúl Ramírez, Jessica Robledo y yo, Frida Patrón. Y les vamos a exponer acerca de los temas 3.4 y 3.5. El tema 3.4 es el desarrollo estabilizador de 1940 a 1980 y el proceso de la industrialización sustitutiva de importaciones, o ISI. La industrialización por sustitución de importaciones es una teoría económica que sostiene que un país, para lograr su desarrollo, debe transformar las materias primas que posee en lugar de explotarlas. Según esta corriente, el Estado debe alentar la fabricación local de bienes de primer orden que lleguen al consumidor final. Economía mexicana después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1940, pero especialmente de 1946, la economía mexicana empieza a funcionar de forma más adecuada. En el sexenio de 1940 a 1946, el presidente es Manuel Ávila Camacho, pero más importante es que México participó en la Segunda Guerra, casi al final, de modo que no sufrieron consecuencias considerables. Dado que EUA participa activamente en la Segunda Guerra, tiene que sustituir de recursos a Europa y Asia, lo que provoca comprar en otros países. México logra aprovechar esta nueva demanda y produce un periodo de crecimiento económico importante. A su vez, al término de la guerra, se constituye el sistema financiero internacional Bretton Woods, donde el dólar tenía una relación fija con el oro, $32 por onza de oro. Esto benefició a nuestra economía. Se intentó la creación de 3 organizaciones internacionales: el Fondo Monetario Internacional, cuyo objetivo es auxiliar a los países para evitar que entren en crisis de balanza de pagos; el Banco Mundial, para apoyar proyectos de desarrollo de la Organización Internacional de Comercio, la cual no pudo crearse porque Latinoamérica se opuso. Esta oposición se dio por la creencia en América Latina de que el comercio dañaría sus economías. En lugar de aprovechar el comercio para Latinoamérica, se propuso la industrialización vía sustitución de importaciones, propuesto por Raúl Prebisch, luego presidente de la CEPAL. De acuerdo a se pueden utilizar los impuestos aranceles para evitar para que el país importe bienes terminados, pero facilitar que importantes bienes primarios, materias primas. Con esto, el margen de ganancia de las empresas es mayor y habrán más inversiones y más empleos. De 1946 en adelante, gracias a Bretton Woods, todo el occidente creció sin inflación. En América Latina el crecimiento fue mejor que antes. México, Perú y Brasil crecieron a un ritmo del 3% anual por habitante. Sin embargo, este crecimiento producido en América Latina no ocurrió por ser más eficientes, sino porque estábamos agotando los recursos que habían disponibles. En México, por ejemplo, en estos años fue ampliando el territorio de sembrado hasta llegar al límite en 1965. Ahora estamos con la economía mexicana en la segunda mitad del siglo XX. En 1965, la economía mexicana empieza a atorar. Sin embargo, en ese momento empieza a ocurrir un poco de movimiento internacional de capitales. México, lógicamente, consiguió créditos y con ese dinero pudo fingir que todo estaba bien. A partir de 1973, cuando los árabes tomaron el control del petróleo y elevaron rápidamente sus precios, se crean grandes fortunas en los países petroleros. México no era entonces un país petrolero, por lo que cuando el precio del petróleo sube en 1973, nos cuesta y mucho. Sin embargo, los créditos aparecieron, pero esto solo pospuso el problema y creció. Durante el gobierno de Luis Echeverría ocurrió una devaluación brusca. El peso de 12.50 pesos por dólar pasó a 22.5 pesos por dólar. Los primeros 2 años de José López Portillo fueron mesurados, pero cuando en 1979 la revolución iraní lanza el precio del petróleo por $30 por barril, el gobierno pierde toda proporción. Con base a esta riqueza potencial, México vuelve a contratar deuda a gran velocidad. Y para 1981 la deuda externa ronda los
$80.000 millones. En la década de 1970, como resultado de ambos eventos, ocurría inflación sin crecimiento. Por ello, los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña decidieron aumentar sus tasas de interés, lo que nos perjudica a todos los países latinoamericanos. México consigue un crédito de emergencia, prácticamente anunciando que no tiene para pagar sus deudas. Todos los países latinoamericanos sufrirían en la década de los 80, llamada la década perdida. López Portillo nacionaliza la banca, pero cuando lo hace no quedan reservas internacionales. Hay deuda. La cotización del dólar pasa de 25 a 150 pesos por dólar y todas las empresas mexicanas están en quiebra. Miguel de la Madrid entra en poder en esta crisis y de inmediato crea el programa PIRE, sin el éxito esperado. Entre diciembre de 1982 y agosto de 1985, la economía se contrae, la inflación crece y se pierden empleos. En este mismo año ocurre un terremoto que destruye el centro de la Ciudad de México. A partir de noviembre, el precio del petróleo empieza a hundirse. En marzo de 1986, el país está en situación de emergencia. Ocurre un conflicto en el gabinete de la Madrid, lo que provoca el triunfo del candidato Carlos Salinas de Gortari. Aquí el PRI empieza a desgajarse. Ahora hablaremos del modelo neoliberal e incorporación de México al mundo globalizado. En junio de 1986, México decide ingresar al GATT, que era una organización creada después de Bretton Woods. Esta se transformó en la Organización Mundial de Comercio, OMC, y significaba para México terminar definitivamente con la idea de la industrialización vía sustitución de importaciones. Durante el gobierno de Portillo, el comercio internacional es casi escaso, por lo que provocó la aparición de una actividad, el contrabando. En ese tiempo se le llamaba fayuca. El fayuquero conseguía cosas fuera del país y las vendía bastante caras. En 1986, la apertura comercial permite que se puedan importar bienes. Los mexicanos habían pasado 2 años sin poder comprar casi nada del exterior y luego 3 años sin dólares, porque no se podían comprar en México salvo para emergencias médicas. Cuando la economía estaba cerrada, muchas industrias se volvieron bastante ineficientes. En 1987, el gobierno anuncia un plan antiinflacionario, el cual se llamó Pacto de Solidaridad Económica, el cual fue un plan muy exitoso, el plan más exitoso del mundo. Lo que hizo el nuevo gobierno fue renegociar la deuda externa. Se construyó el plan llamado Plan Brady, que redujo el pago de intereses y con esto hubo dólares en el país. Entre 1990 y 1992, con la inflación relativamente baja, con dólares y apertura, comenzaron a comprar cosas importadas. El TLCAN entró en vigor el 1 de enero de 1994. El exceso de endeudamiento provocó que todos creyeran que estábamos a punto de ser del primer mundo. La crisis de 1995 destruyó el sistema bancario, que había prestado de modo irresponsable. El gobierno rescató a los deudores y revendió los bancos en el gobierno de Ernesto Zedillo. Es lo que provocó que la mayoría de los bancos hoy sean de capital extranjero. Para 1996 las cosas empezaron a mejorar y la economía reacciona muy bien gracias a TLCAN. El crecimiento económico espectacular desde 1996 al 2000. Crisis de 2008 y 2009. Esta crisis tuvo lugar en Estados Unidos, pero nos impactó a nosotros también, ya que Estados Unidos es nuestro principal cliente. Pero en sí, el 15 de septiembre del 2008, el banco de inversión Lehman anunció que no podría enfrentar sus compromisos y entraba en quiebra. Al igual que la aseguradora AIG, anunció que tampoco podría pagar y requería apoyo del gobierno. En Estados Unidos, la crisis ocurrió en 2008 y el golpe se extendió a todas partes, lo que provocó un problema político mayor en México, ya que llevó a la democratización unos años después. La crisis fue enfrentada por el gobierno mexicano con un incremento en el gasto para compensar la caída de demanda externa, y la deuda del gobierno fue creciendo desde 2008 hasta 2016.
Lo que ocurrió en ese momento fue una grave crisis financiera con epicentro en Estados Unidos, como ya mencioné, y el origen de la crisis fue, como es de esperar, un exceso de endeudamiento. Eso fue todo, muchísimas gracias por escuchar. Esperamos que hayan aprendido algo.